¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay que seguir investigando lo que pasó en la curva de Angrois. La Audiencia Provincial ha estimado las apelaciones de varias de las partes personadas y ordena reabrir la instrucción, volver atrás para aclarar diversos indicios que señalan directamente al riesgo en esa curva de Agrandeira. Según el auto de los tres magistrados, muy contundente, todo indica que en la curva había un riesgo de accidente por error humano de tal intensidad que, de haberlo medido correctamente, Adif lo hubiese intentado solucionar. Un riesgo, apuntan, que se transfería directamente al personal de Renfe. Ahora la instrucción vuelve al juzgado del magistrado Lago Louro. La Fiscalía tendrá que volver a evaluar el caso y las víctimas se sienten esperanzadas con la reapertura de esta investigación. Es una de las noticias trágicas de las últimas horas. El parapentista que se precipitaba ayer al mar en plena bahía de A Coruña fallecía finalmente en el hospital. Se trata de un vecino del barrio de Monte Alto de 57 años con mucha experiencia en esta disciplina deportiva. A pesar de la inmediata intervención y de 50 minutos de reanimación, nada se pudo hacer por su vida. Se cree que le pudo derribar un golpe de viento y que después quedó enredado en las cuerdas del parapente. Hoy nos preguntamos sobre las precauciones que hay que tomar en este tipo de deporte. Lo que tenemos que analizar primero es de dónde viene el viento. Entonces ese viento tiene que estar siempre encarado. Nosotros no podemos volar con vientos superiores a 25, 30, pues ya estamos un poquito ahí en el límite, ¿no? Hay que ponerse límites, pero límites que seamos capaces de alcanzar. Es una de las vías más utilizadas del núcleo lucense de Ombreiro, pero desde hace días la preocupación cunde entre los vecinos de la zona. El motivo, el estado en el que se encuentra uno de los pilares del puente. Sufre un grave deterioro que los vecinos achacan a la dejadez total del mantenimiento. La fuerza del agua en las últimas crecidas del río no ha hecho más que agravar esta situación. El puente está comido por la maleza. Los vecinos temen el cierre de esta zona para su reparación por el rodeo que supondría para ellos. Eso está garrafal, está, en fin, propenso a partir y quedar cualquiera ahí dentro. O sea, así normal. Encima pasan camiones con tonelajes de 30 y tantos mil kilos. Todo hecho de troncos, falta de mantenimiento y la verdad es que las imágenes son complicadas. Es una auténtica calculadora humana, no lo decimos nosotros, se lo han reconocido a nivel mundial. Se trata de un vecino de Berín de solo 10 años, se llama Raúl y ha quedado cuarto en un concurso mundial de cálculo mental, una prueba a la que se presentaron en su categoría 24.000 niños. Raúl resolvió 15 problemas sin fallos en 47,93 segundos, sí, a 3 segundos por ejercicio. 6 por 8 menos 16. 32. Es muy listo, es el primero en acabar siempre las operaciones. En el tramo final de Más que Contar nos vamos a sumergir en un mundo apasionante, y es que investigadores gallegos siguen buscando 10 años después los secretos de la historia de la humanidad en una cueva de Triacastela. Es a Cova Eirós, en la última década lugar de importantísimos hallazgos. En su interior se encuentran las pinturas rupestres más antiguas del noroeste peninsular, y no solo eso, en Cova Eirós se han producido algunos de los hallazgos paleontológicos más importantes de la península, un reflejo de las comunidades humanas durante el Paleolítico. Hoy, un simposio de expertos en Santiago ha tratado cómo velar por su conservación. Hay otros secretos, los que se esconden debajo de una chistera. El mundialmente conocido Mago Pop desembarca por primera vez en Galicia con su último espectáculo, La Gran Ilusión. Son las grandes ilusiones que he trabajado a lo largo de los años, juegos que llevo haciendo durante mucho tiempo, y otros que son novedades de este show, que es la primera vez que los hacemos, que son juegos de muy gran formato y que tienen como objetivo eso, ilusionar, asombrar y sorprender. Hay varias teletransportaciones, pero también hay levitaciones, apariciones, desapariciones, hay todo tipo de efectos. Enseguida nos va a hacer uno de sus trucos utilizando un ingrediente muy clásico, las cartas. No se pierdan el desenlace. Premio Nacional de Magia. Antonio Díaz ha sorprendido con sus efectos al mismísimo Stephen Hawking. A Coruña será la primera parada de su gira por nuestra comunidad. Los espectadores podrán ver un auténtico despliegue de luz, de música y también de humor.
El juez dio por finalizada la instrucción del caso Albia en octubre del año pasado, pero ahora la Audiencia Provincial estima varios recursos de apelación y ordena al juez seguir investigando. El caso del accidente en Angrois vuelve al juzgado número 3 de Santiago y la audiencia pide que se aclaren distintos indicios que aparecían señalados en los informes de los peritos. En el contundente auto hecho público hoy, los 3 magistrados de la sala concluyen que hay que confirmar si tal y como indicaban esas periciales, existía en la curva un riesgo de accidente por error humano de tal intensidad que, de haber sido evaluado, se habría hecho algo para solucionarlo. Es esa precisamente una de las cuestiones en las que más insisten los magistrados de la audiencia, en si se evaluó de forma correcta el riesgo de accidente en la curva. Consideran que al no hacerlo se derivó ese riesgo al personal de Renfe. Se han producido en la evaluación del riesgo deficiencias técnicas que han determinado que se autorizara la circulación de trenes sin adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir el riesgo de error humano para gestionar la reducción de velocidad en la curva. Un riesgo no deseable, lo que implica que debería haber sido reducido, como efectivamente se podía haber hecho y no se hizo. Existen indicios de que el método aplicado por Adif presenta carencias que determinaron que no se apreciara el riesgo realmente existente y que se transfiriera o exportara al personal de Renfe. He volcado. Sí, tienes que sentar a la otra vía. Sí, he volcado. O sea, no... Joder, Dios mío, pobres viajeros. Es la voz del maquinista el día del accidente, Francisco Garzón Amo, el único imputado por el siniestro en Angrois al cierre de la instrucción. Él estuvo acusado desde el primer momento, pero tras 6 meses de instrucción, el juez Alaez, encargado al principio del caso, señaló también a 5 cargos de Adif, los responsables de la seguridad en la línea. Y pedía más nombres, los de los que se sentaban en el Consejo de Administración. Adif se negó a dar la lista y 15 días más tarde imputaba a 22 altos cargos del administrador ferroviario. Entre ellos, el presidente de Adif, el de Renfe o la mano derecha de la ministra, Ana Pastor, por haber consentido o no haber impedido el siniestro. Pero el recurso del abogado del Estado salía adelante y la audiencia, la misma que ahora pide reabrir el caso, dejaba sin efecto la imputación de todo el personal de Adif. Esto fue en noviembre de 2013. Meses más tarde, y antes de dejar el juzgado, Alaez insistía y volvía a imputar a 12 exaltos cargos del administrador ferroviario, esta vez los encargados de tomar la decisión de cambiar el proyecto. En octubre la audiencia volvía a enmendarle la plana al juez, el único imputado volvía a ser el maquinista, y así se cerró la instrucción, concluyendo que la causa del desgraciado accidente en Angrois había sido el exceso de velocidad. La audiencia devuelve ahora la investigación a la casilla de salida. La Fiscalía volverá a valorar el caso. El abogado del maquinista, satisfecho con la reapertura, advierte que ahora se aclararán muchas cosas y las víctimas se sienten esperanzadas. Son las 9:09. Abrimos una ventana para conocer también, por supuesto, la opinión de las víctimas ante esta novedad judicial. Establecemos conexión telefónica con una de esas personas que viajaban en el Albia esa triste noche del 24 de julio de 2013. Lidia San Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Lidia, ¿cómo se le queda a una víctima como tú el cuerpo al conocer esta novedad judicial? ¿Se va a volver a investigar? Hombre, pues desde luego, en primer lugar con esperanza y bueno, no sé si llamarle alegría o un sentimiento desde luego parecido. Al final, por fin alguien pone un poco de cordura en este procedimiento y se escucha y se atiende a lo que las víctimas llevamos demandando desde el primer minuto, que es el que se investigue. En estos años, hay que decir ya, ha habido constantes, lo veíamos en este vídeo anterior, imputaciones, desimputaciones, altos cargos desfilando por los juzgados de Santiago. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido a vosotros cuando en octubre se decía solo hay un imputado, que es el maquinista? Al final nos causaba sorpresa y estupor, pero bueno, era algo que en función de cómo había derivado desde el cambio del juez instructor, cómo había derivado la causa, pues era también algo que nos esperábamos en cierto modo. Ya habían sentado las bases tanto Fiscalía como el juez instructor, que la única pretensión que tenían era que hubiese un único imputado.
era algo que desde luego nos llamaba mucho la atención y que nos dejaba perplejos, porque bueno, en último caso, al menos la Fiscalía lo que tiene que buscar es salvaguardar los derechos de las víctimas. No nos podemos olvidar que en una causa penal el Ministerio Fiscal está para eso. Y en este caso se ponía más de parte quizás de la mano política, que se intuye por detrás, que realmente de salvaguardar nuestros derechos. Entonces, bueno, el auto de la audiencia de hoy, pues al final lo que nos da es eso, es esperanza. Nosotros en ningún momento, al menos yo particularmente, no pido que se acuse o que se condene a una persona sin haber investigado, pero lo que tampoco queremos es que se cierre y se dé carpetazo a algo que obviamente no está bien instruido. Está bien instruido y no está bien investigado. Si finalmente tiene que haber más de un imputado y en la fase de juicio oral pues finalmente se condena única y exclusivamente al maquinista, pues porque las pruebas así lleven a indicarlo, pues bueno, será así. Pero por lo menos que se investigue, que no en una fase de instrucción se cierre y se diga no ha lugar a más imputaciones sin siquiera investigar. Claro, es que una de las opiniones más o menos comunes que tenéis las víctimas es que iba a quedar sin dilucidar lo que dice precisamente el auto. ¿En qué nivel era peligroso ese tramo, ¿no? Y a qué nivel tampoco se investigó, tampoco se sabía? Efectivamente. Al final, esto lo que viene a demostrar es que el propio accidente en sí demuestra que la vía no es segura, o que al menos los sistemas de seguridad implantados en ese tramo de la red no son seguros. El propio accidente da cuenta de ello. Entonces, que no se investigue si alguien más ha tenido responsabilidad penal, ya no la civil, que al final yo creo que a las víctimas es la que menos nos importa, pero sí responsabilidad penal en ese sentido, y que pareciese que les daba igual que se llegara al fondo o no, pues hombre, que intenten vendernos como que la red viaria, en este caso, ¿no?, la red de trenes española, que es una de las punteras en Europa y a nivel mundial, cuando puede ocurrir un accidente de estas características y magnitudes, pues bueno, a mí me deja perpleja, sinceramente. Y que luego sea completamente, bueno, pues que se pase por alto el que se pueda llegar a investigar y dilucidar si hay más responsabilidades o no, y que se deje el arbitrio. Yo creo que ya en más de una intervención y en más de una ocasión lo dije, se deja la vida de 300 personas, de 200 personas en la mano de una sola. Pues a mí me llama mucho la atención, que al final es con ese cierre de esa instrucción, tanto el juez instructor como el Ministerio Fiscal era lo que estaban dando a entender, que la vida de 300 personas está simplemente en la mano de una sola, sin que haya ningún mecanismo de seguridad que se pueda complementar. Ojo, yo no estoy diciendo que el maquinista no tenga culpa, pero sí que hay una concurrencia de culpas. Lidia, ante este proceso del que no paran de surgir noticias en los últimos años y que se prevé que va a ser largo, ¿es especialmente duro emocionalmente? Sí lo es, porque bueno, a todo el componente físico, ¿no?, que puede llevar, pues por ejemplo en mi caso, una recuperación de 3 años. Yo a fecha de hoy todavía sigo con recuperaciones y operaciones. Se suma todo el componente emocional, que es, si cabe, más fuerte que el físico en este caso, ¿no? El componente emocional, ya no a la hora de tener que superar, pues bueno, todos los traumas o secuelas que pueda acarrear el propio accidente en sí, sino el desamparo al que las víctimas y familiares de las víctimas nos vemos abocados en último caso, ¿no? El desamparo porque al final, pues como te comentaba antes, si el Ministerio Fiscal es quien tiene que velar por nuestros derechos, en este caso nos ha dejado totalmente desamparados. El juez instructor de la causa, el segundo juez instructor también. Entonces, bueno, quizás el componente emocional juega pues una mala pasada en este sentido. A mí me gusta mantenerme un poco al margen de todas las noticias que surgen y demás, porque bueno, yo creo que esa rabia, ¿no?, que yo llevo dentro fue la que me ayudó a recuperarme físicamente y emocionalmente, y me gusta emplearla para eso. Al final los abogados están para lo que están, pero bueno, todo este tipo de noticias, todo este tipo de, pues otra vez, volver al punto de partida en la investigación, cuando
si se hubiese seguido la línea que había iniciado el juez Alaez, la instrucción hubiese finalizado, estaríamos muy probablemente en la fase de juicio oral, desde luego con unos designios distintos y con una línea distinta a la que tenemos ahora mismo, y no retrotraernos en el tiempo otra vez 3 años atrás con todo lo que ello conlleva. Y al final yo tengo la suerte de poder estar disfrutando de la segunda oportunidad que tengo, ¿no? Y de poder contarlo y de poder plasmar pues mis vivencias. Pero esas 80 personas que se quedaron en el camino y las familias de esas 80 personas al final tienen que volver a revivir todo el horror de esos días otra vez. Y todo, pues bueno, yo no quiero decir que haya una culpa ni una mano detrás, pero bueno, que desde luego se desatendieron los derechos y los deseos de las víctimas y sus familiares, desde luego que sí. Pues toda nuestra energía para que sigas con tu recuperación. Lidia San Martín, como siempre, gracias por atender a V Televisión. Buenas noches. Gracias a vosotros. Era una de las noticias de la jornada de ayer. Un parapentista se precipitaba en torno a las 7 de la tarde en plena bahía de A Coruña. Aunque los servicios de rescate le intentaron reanimar en la playa de Riazor durante 50 minutos, este hombre de 57 años fallecía finalmente en el hospital. El fallecido es un vecino coruñés del barrio de Monte Alto. Las hipótesis policiales apuntan a que el deportista, pintor de profesión, practicaba parapente sin motor y que se lanzó desde el monte de San Pedro. Precisamente estas imágenes eran grabadas ayer por la tarde en la misma zona en la que volaba el fallecido. Todo indica que habría perdido el control debido a un golpe de viento, lo que provocó su caída al mar. Después quedó enredado en las cuerdas del parapente, inconsciente en el agua. Cuando los bomberos se lanzaron al mar, estaba ya en parada cardiorrespiratoria. Hoy nos preguntamos cuáles son los riesgos de un vuelo en parapente, qué medidas de seguridad tenemos que tomar. Hemos hablado con un instructor para que nos dé las claves de un vuelo seguro y nos explique cómo reaccionar ante un peligro inesperado. Para volar, primero que tenemos que conocer es la montaña, ¿no? Donde estamos, las orientaciones que tiene, que no tenga obstáculos, que sea lo más limpia posible para no tener problemas. La meteorología es súper importante. Nosotros estamos limitados, ¿no? Nosotros no podemos volar con vientos superiores a 25, 30, pues ya estamos un poquito ahí en el límite, ¿no? Entonces, claro, todo lo que sobrepase esa velocidad de viento, digamos que estamos corriendo un riesgo bastante alto. Cuando vamos a volar a una zona, lo que tenemos que analizar primero es de dónde viene el viento. Entonces, ese viento tiene que estar siempre encarado. No podemos volar en cualquier dirección. El viento no cambia de repente, ¿eh? O sea, el viento puede ir cambiando progresivamente, pero no es un cambio radical. Ahí en el aire no pasa nada. Lo que puedes tener arriba es que si vuelas en unas condiciones un poco fuertes o están vientos un poco... hay cizalladuras, porque hay algún viento en una dirección y otro en otro, pues ahí puedes tener alguna plegada y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, en general, todo el mundo sabe cómo actuar ante una plegada o algo que en el momento que ocurre que tú puedes corregirlo, ¿no? La plegada es esto, ¿no? Se cierra ahí la vela, ¿eh? Pero bueno, simplemente a veces con cambiar la posición del cuerpo hacia el lado contrario que está inflado, ya se abre. Eso de que no reaccionase tan rápido, con el freno le damos unos tirones fuertes hacia abajo, le transmitimos presión del borde de fuga al borde de ataque y lo que hace es inflar. Entonces esto recupera. Después mantienes otra vez la trayectoria y se sigue volando, ¿eh? Hay que ponerse límites, pero límites que seamos capaces de alcanzar. Y sobre todo saber la experiencia que tenemos, ¿no? Para poder hacer el tipo de vuelo que queremos hacer. No podemos hacer cosas si no estamos preparados para hacerlo, ¿no? De riesgos seguimos hablando de los que supone el estado de un puente situado en la parroquia lucense de Ombreiro. Gravemente deteriorado, vecinos y usuarios habituales de este paso están muy preocupados. Uno de los pilares está prácticamente en fase de descomposición. Desde hace 2 meses el puente de Ombreiro luce de esta guisa, así quedó tras la última crecida. Los vecinos apuntan en una misma dirección, falta absoluta de mantenimiento. Los ríos no se limpian y la maleza se acumula. Está caendo porque non se limpian os ríos. E claro, a forza que ten a auga, cando ven cheo, cos paus paran aí
E claro, a auga toda acumula aí e os paus fan forza. Teñen que baixar para baixo e claro, teñen que romper. Bueno, pois vin as fotos hoxe no xornal e a verdade é que un estado lamentable, pero bueno, todo cheo de troncos, falta de mantenimiento. Xa tiña que estar arreglado, xa non tiñamos que chegar ao estado en que estamos, porque eso que está é moi claro que é unha decadencia total de mantenimiento de cousas. Se trata de una vía de comunicación muy utilizada, con mucho tráfico. Camiones de gran peso atraviesan cada día este maltrecho puente. De hacerse obras de reparación, los usuarios tendrían que dar una considerable vuelta, pero están dispuestos a hacer kilómetros con tal de garantizar su integridad. Encima pasan camións con tonelajes de 30 e tantos mil kilos. O carajo se o cortan, depois hai que dar máis volta, pois bueno, se hai que dala, habrá que dala. O caso é coa maña. Hay un pilar especialmente deteriorado y el espacio entre sillares no da una sensación de tranquilidad. Tal como se ve, eso está garrafal, está, propenso a partir e quedar calquera aí dentro. Eso hai que botarlle máis xa. A verdade é que sí que dá bastante medo. Que increíble que teñan que avisar veciños de como está un ponte tan importante como este. A xente dice que ten medo que caiga cando estén pasando eles. No es el único punto negro en lo que a red de puentes se refiere. En la misma provincia, el de Parga presenta un pilar en estado comatoso. El que cubre el río Ladra entre Outeiro de Rei y Begonte fue cerrado hace unas semanas por su deficiente conservación. Tiene 10 años y es el cuarto más rápido del mundo, pero no hablamos de correr, sino de sumar, restar, multiplicar y dividir. A Raúl, en operaciones matemáticas, pocos le ganan. En este caso, un niño portugués, otro chino y un maltés superaron a este pequeño estudiante de Berín en el concurso Supermatic que se celebra cada año y al que se presentaron en su categoría nada menos que 24.000 niños. Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa, sobre todo para las matemáticas. Es la premisa de la que parte la película interpretada por Matt Damon, el indomable Will Hunting. Menos rebelde, pero también un hacha con los números, es Raúl, como así demuestra en la pizarra. Consigue resolver 3 operaciones matemáticas en menos tiempo del que utiliza Usain Bolt en recorrer los 100 metros. Una habilidad que le ha servido para ser el cuarto mejor matemático de su edad entre 24.000 niños del mundo que se presentaron al concurso Supermatic. Se trataba de resolver 15 operaciones en el menor tiempo posible. Para ello tenía 3 intentos. La táctica que empleamos con Raúl fue, la primera ronda es de tanteo, no te preocupes si fallas, entonces ahí tuvo un fallo. En la segunda ronda consiguió un tiempo muy bueno, de 47.93, le aconsejé que en el tercero fuera ya, vamos, a por todas. Así lo hizo y casi consigue entrar en el podio. Llevaba un tiempo estupendo y falló creo que la pregunta número 13. Si no hubiera quedado incluso segundo. Quedé de cuarto con 47.93, el tercero me llevó 53 milésimos. Un portugués fue el campeón por delante de un niño chino y otro maltés. Primero lo miré para comprobarlo y luego, pues bueno, pues ya se esparció la alegría. Aunque Raúl ya sabe lo que es ser primero. Nosotros hacemos un campeonato de cálculo mental en clase todos los meses, es muy superior a los demás. Eso no quiere decir que los demás sean malos, ¿eh? No, todos somos muy buenos. Su tutor y director de este centro de Berín les motiva especialmente con los números a través de un juego de cartas donde el aprendiz ya supera al maestro. Una para cada uno, sueltas una carta en medio, miras la letra y miras la operación que viene en la letra. En las cartas me gana. Yo soy muy rápido, pero él me gana. Ya lo di por imposible. Su expediente es bueno, aunque cojean alguna asignatura. Se me da bien mates, gimnasia, se me da mal plástica. Pero en las cuentas de Raúl para su futuro no entran los números. Me gustaría ser más músico. ¿Quién sabe si acaba siendo ajedrecista, nadador, atleta o futbolista? Otras de las disciplinas que además de la música practica fuera de las aulas. Continúa la ronda de negociaciones para aclarar el futuro de Alcoa en A Coruña. Tras reunirse con Marea y PSOE, hoy la plantilla se ha reunido con el Partido Popular. Desde el PP han mostrado su apoyo a los trabajadores y han defendido el mantenimiento de la fábrica que consideran estratégica. Piden a la empresa que dé explicaciones claras sobre la situación de la factoría ubicada en Agrela. El consejero de Industria se reunirá con el comité en los próximos días. En la vecina Asturias, el gobierno del Principado exigía este viernes a Alcoa que mantenga la actividad y el empleo en la planta de Avilés, independientemente de que sea vendida.
A pesar de la demanda unánime que lleva desde el Parlamento de Galicia, Fomento va a decir que no a la transferencia de la AP9 a la comunidad. Según aseguraba hoy la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la jefa de gabinete de la ministra Ana Pastor le transmitió ayer el criterio de rechazar esa transferencia, alegando su carácter de interés general por formar parte de un trayecto internacional de unión de Galicia con Portugal. Operarios del parque de maquinaria se colaban hoy en la Diputación de Pontevedra. Los trabajadores corearon consignas contra el gobierno provincial, que optó por abandonar el salón de plenos y seguir la sesión en otra sala y a puerta cerrada, aunque ya sin los concejales del PP. La manifestación continuó fuera en forma de sonora pitada. El conflicto está relacionado con el cobro injustificado de dietas por parte de los trabajadores de este servicio. El PP acusa al PSOE de paralizar un parque que producía 1000 toneladas de masa de aglomerado al día. Fin de semana de oposiciones en el recinto feiral de Silleda. Casi 14.000 personas están convocadas a las oposiciones de la Xunta y el Sergas. La mayoría, 12.699, aspiran a categorías sanitarias como logopeda, fisioterapeuta, técnico en farmacia o técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Las otras 1.147 están llamadas a las pruebas del cuerpo administrativo. Continúan las investigaciones para esclarecer el asesinato de Tatiana Vázquez, la joven de 24 años que fue acuchillada en su vehículo el pasado mes de abril en una calle de Lugo. La expareja de la víctima, un hombre de origen senegalés que permanece ingresado en la prisión de Bonche, podría ser expulsado del país si queda libre sin cargos. El joven, único sospechoso por el momento, carece de papeles. Es la estrella de la NBA, el jugador de baloncesto Pau Gasol, durante una charla en la sede de Inditex en Arteixo. El pívot de los Chicago Bulls compartía conversación con Pablo Isla, el presidente de la compañía, en una charla para empleados. Gasol llegaba a Coruña el miércoles y pasaba toda la mañana del jueves en la sede de Arteixo. Los vínculos de Gasol con Inditex estarían relacionados con la participación tanto del deportista como de la empresa en diversas organizaciones benéficas. La macroampliación de capital anunciada hace 2 días por el Banco Popular continúa dejando pérdidas a la entidad. Si ayer sus accionistas perdían el 26% del valor de sus títulos, hoy hay que sumar otro 8%. El precio de una acción del Popular se queda así en 1,6 euros, casi la mitad de la cotización que tenía al principio de este mismo año. Al mercado no le convence la capitalización que pretende conseguir el banco de 2.500 millones de euros. Los accionistas de la entidad, 63.000 de ellos gallegos, tienen hasta el 11 de junio la posibilidad de sumarse a la ampliación o de vender sus acciones. Las sospechas de que el Popular amplíe capital para cubrir posibles pérdidas o pensando en una futura venta a otra entidad han desplomado los títulos. Alarmante. Mañana los socialistas gallegos escogen candidato a las autonómicas del próximo otoño. José Luis Méndez Romeu y Joaquín Fernández Leiceaga se enfrentan en unas primarias que se presentan muy reñidas. Méndez Romeu, exconsellero de Industria durante el bipartito y actualmente portavoz parlamentario, fue el primero en postularse en el proceso. Por su parte, Fernández Leiceaga cuenta con el apoyo de Gonzalo Caballero, que no consiguió los avales necesarios para la recta final de estas primarias. Ambos abogan por una renovación profunda del partido. Romeu y Leiceaga se someten a una votación en la que están convocados 10.300 militantes socialistas. Podrán votar en casi 200 centros en toda Galicia. El aspirante a la Xunta será proclamado el domingo por la mañana. Pero antes de las autonómicas, en menos de un mes, tocan las generales. Hoy la portavoz nacional del BNG ha presentado en Vigo al cabeza de lista por Pontevedra, Luis Bará. Al acto ha asistido también la número 1 al Senado, Alba Cuba. Los nacionalistas se marcan el reto de conseguir al menos un escaño en la provincia y mejorar así sus resultados con respecto a los comicios del pasado mes de diciembre, en los que no consiguieron ningún diputado. Afectanos a todos, solo van a estar... Venezuela sigue centrando la precampaña en nuestro país. Hoy reunión del Consejo de Seguridad para abordar por primera vez la crisis de este país. El asunto preocupa, pero aún no se han tomado medidas. Mientras tanto, desde el otro lado del Atlántico, Maduro extiende sus críticas. A Rajoy le llama cobarde y al líder de Ciudadanos un ridículo que vino por aquí. Tocaba reunirse y se reunió. La novedad de esta imagen del Consejo de Seguridad Nacional está en el tema Venezuela.
por primera vez llega a esta mesa para analizar la situación de los españoles allí. Nuestra preocupación ha sido continua. Preocupa, sí, pero el gobierno aún no toma cartas en el asunto. Sin perjuicio de que sí viéramos que es necesario reforzar nuestra presencia, nuestra delegación, también estaremos muy pendientes para hacerlo. Estamos en precampaña, 24 horas han pasado desde que el líder de Ciudadanos visitó Caracas. Fue salir del país y el presidente Maduro arremetió contra él. Un ridículo que vino por ahí. Y contra los políticos españoles. Rajoy, cobarde, ven para Venezuela. En España hace falta un Maduro. Y es por eso que Rivera alerta de Podemos. Son una sucursal chavista en España. A mí me indigna ver que Monedero y Podemos defiende lo que yo he visto allí. Desde Podemos tratan de centrar la campaña. Una campaña electoral en la que hablemos de las propuestas que tenemos para nuestro país. Pero la realidad es que Venezuela lo que centra es la precampaña. Una bacteria resistente a todo tipo de antibióticos es lo que se han encontrado en un caso médico en Pensilvania, en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias del país ya han mostrado su preocupación por el efecto cada vez menos eficiente de estos medicamentos. La paciente de 49 años tenía una infección urinaria causada por una cepa de la bacteria E. coli. Cuando intentaron tratarla, ningún antibiótico funcionaba, ni siquiera la colistina, el antibiótico de último recurso que solo se utiliza cuando ningún otro funciona debido a su alta toxicidad. Desde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos alertan del riesgo de entrar en un mundo post-antibióticos en el que estos medicamentos no tengan ningún efecto debido a la resistencia desarrollada por el cuerpo humano. ¿Ya? Paramos solo unos minutos, a la vuelta más que contar.